Buenas noches, abogada, compañeros. Somos el grupo número 7 y estamos reunidos para realizar la tarea número 5, la cual pues es la explicación sobre la ratificación de un tratado. Para dar inicio le damos la palabra al compañero Junior, que estará iniciando con la exposición. Bueno, buenas noches a todos. Pues vamos a exponer una parte de lo que es la ratificación de un tratado internacional. Como representante de la República de Guatemala, pues voy a mencionar un poco de cómo logramos consenso dentro de una asamblea para ratificar un tratado. Y el primer punto, pues, es la negociación, ¿verdad? Y los representantes de Estado hondureños dialogan con los otros estados o con organismos internacionales para definir los términos del tratado. En esa etapa se revisan los intereses nacionales, se proponen cláusulas y se construye el texto final que refleja los acuerdos alcanzados. Bueno, en ese sentido, pues cada país pues, presenta sus propuestas y sus intereses, ¿verdad? Porque cada nación pues lleva su propuesta y lleva sus propios intereses y eso es lo que se hace en este punto, poder escuchar y conocer las propuestas de cada nación. Como segundo punto está la firma, para que una vez finalizada la negociación, perdón, los representantes oficiales de Honduras proceden a firmar el tratado. La firma no significa todavía que el país quede jurídicamente obligado, sino que expresa la voluntad adherirse posteriormente, quedando sujeta a la aprobación y la ratificación interna. ¿Qué es lo que pasa en la firma? Bueno, pues allí puede existir también el término ad referendum, ¿verdad? Que no precisamente es que tiene que firmar en el momento, sino pues posteriormente. En algún momento, pues también se dio la negociación o la firma del tratado, del protocolo de lo que es el SICA, ¿verdad? El Sistema de Integración Centroamericano, que se logró hacer en el año 1991 en la República de Honduras, en Tegucigalpa. Y pues el tercer paso es la aprobación, ¿verdad? La aprobación del Congreso Nacional. Posteriormente, el tratado es enviado al Congreso Nacional y tiene la facultad constitucional de aprobar o rechazar su contenido. Los diputados analizan si los compromisos pactados se justifican o se ajustan a la Constitución y a los intereses del Estado. Bueno, como es de su conocimiento, cada país pues tiene su constitución y está pues regida a ese término que ya le da la Constitución de la República, pues debe de apegarse, ¿verdad? Cada representante y cada nación. Seguidamente pasamos al punto de ratificación, ¿verdad? Que es la presidencial. Después de la aprobación legislativa, cuando ya se logró pues, consensuar o se logró llegar a un acuerdo para aprobar la ratificación, después de la aprobación que se legisla dentro del Congreso Nacional, el tratado pasa al Poder Ejecutivo para su ratificación. El presidente de la República, en ejercicio de su voluntad, manifiesta formalmente el consentimiento del Estado hondureño, que queda obligado, dice, por el tratado. Este acto es el paso definitivo que convierte los acuerdos internacionales en compromisos legales. ¿Verdad? Pues una vez teniendo el visto bueno por el presidente de la República y lo pasa a ratificación, ¿verdad? Entonces pues ya se puede pasar para darle vigor a esta ratificación. Y de por último, pues tenemos el punto 5 que es la publicación y la entrada en vigor de la ratificación, ¿verdad? Y este, pues, una vez sea ratificado, el tratado debe ser publicado en el medio oficial, que es la Gaceta de este país. Con una publicación, el tratado adquiere fuerza de ley dentro del territorio hondureño y puede aplicarse de manera obligatoria en las autoridades nacionales. Bueno, ¿qué es lo que pasa en este punto? Cada país pues tiene su medio por donde puede publicar o puede socializar con el país y con todos las demás naciones al lograr un consenso, ¿verdad? Y pues en Honduras pues tienen el diario oficial que es la Gaceta por el cual pues se hace saber la aprobación
o la ratificación de un tratado internacional. Y esta sería pues mi aporte, ¿verdad? Continuamos con nuestro próximo compañero. Listo, buenas noches abogada, buenas noches compañeros. Eh, Hablando sobre la ratificación de los tratados y la necesidad que existe entre países para este tipo de actos, mediante el cual un Estado confirma oficialmente un consentimiento eh, para quedar jurídicamente obligado por un contrato internacional que obviamente previamente se firma en el país donde va a ser objeto y con los países que va a ser este compromiso. Y como decía el compañero Junior, la negociación y las firmas del tratado es como el primer paso donde el Poder Ejecutivo negocia el tratado con otros estados u otras organizaciones internacionales. Después lo firma en nombre de nuestro país, del país al que esté representando. Este acto no equivale a su entrada en vigor para el país. No es a partir de entonces que entra en vigor. Según el artículo 21, en ciertos casos, el Ejecutivo puede adherirse o celebrar convenios de materias de su competencia sin necesidad previa de aprobación legislativa, pero debe informar al Congreso inmediatamente, que es el siguiente paso, como lo vemos aquí en el flujograma, que lo que sigue es la aprobación del Congreso. Conforme al artículo 16 de la Constitución, todos los tratados internacionales deben ser aprobados por el Congreso Nacional antes de su ratificación por el Poder Ejecutivo. Si el tratado esto es como algo bastante importante o necesario mencionarlo, que si el tratado afecta a disposiciones de la Constitución, el artículo 17 indica que debe someterse al mismo procedimiento que una reforma constitucional y así simultáneamente modificarse el precepto que en ese caso esté afectando para luego pasar a la ratificación del Poder Ejecutivo. Ahí tengo un error que está repetido. eh, una vez el Congreso ha aprobado el tratado, o si corresponde aprobar junto con la reforma constitucional, que es lo que hablábamos anteriormente, que si afectaba en algo de la Constitución, debía ser modificado antes. Allí el Ejecutivo procede con la ratificación formal. De esta forma, el tratado queda dentro del orden interno hondureño, en este caso, que es el país que lo está ratificando. El artículo 16 señala que todos los tratados internacionales que entran en vigor con Honduras forman parte del derecho interno. Y ya por último sería la publicación y la entrada en vigencia. Después de ratificado, se publica en el diario oficial, que en este caso en nuestro país es la Gaceta, para dar conocimiento de su vigencia en Honduras. Al entrar ya en vigor, los términos del tratado deben efectos jurídicos internos. También el artículo 18 de la Constitución establece que en caso de conflicto entre un tratado internacional y una ley nacional, prevalecerá el tratado. Es la importancia que vemos, el compromiso jurídico que vincula a nuestro país con otros estados al momento de firmar. Y esto lo que viene es a dar ese tipo de seguridad y legitimar ese tipo de garantías cuando una vez que se firman los tratados. Compañeros, ¿quién continúa? Bueno, abogada, compañeros, en este caso me toca a mí dar la breve explicación sobre el proceso de ratificación, ¿verdad?, de los tratados internacionales. En este caso, como ya lo hemos venido explicando, la primera fase inicial pues es la negociación y la adopción del tratado.
El Poder Ejecutivo, en este caso, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, negocia y suscribe el texto pues, del tratado con otros estados u organismos internacionales. Luego de que finaliza la primera fase de negociación, eh, viene la fase de aprobación ante el Congreso Nacional. El Poder Ejecutivo somete el tratado al Congreso Nacional para su aprobación. El Congreso pues, Nacional delibera y discute el proyecto de decreto legislativo que contiene el tratado. Por regla general, se requiere 3 debates en distintos días o similar a una ley ordinaria. Una vez discutido y todo lo que es debatido el proceso de ratificación o el tratado en sí, el texto del tratado, viene lo que es la aprobación. Partiendo de que se ha sido aprobado, ¿verdad? El Congreso lo aprueba inmediatamente mediante un decreto legislativo. ¿Verdad? Como el artículo 16 nos dice que la aprobación se realizará por la mayoría simple, ¿verdad? Ante de los diputados presentes en la sesión, salvo que la Constitución o las leyes exijan una mayoría calificada. Si en este caso tenemos un caso especial, por decirlo así, una afectación territorial, el artículo 20 de la Constitución nos dice que el tratado se refiere al territorio nacional, la soberanía o concesiones requiere una votación no menor de 3/4 partes. Em, una vez aprobado, viene la fase de la ratificación, ¿verdad? El Poder Ejecutivo, perdón, eh, lo ratifica, ¿verdad? Y el presidente de la República, en este caso, da ratificación formal del tratado. Este acto es un acto internacional por el cual el Estado de Honduras manifiesta su consentimiento definitivo en obligarse al tratado. La fase de entrada en vigor, ya vamos entrando a ya la última fase de lo que es la ratificación del tratado, pues es la publicación. El decreto legislativo, una vez aprobado, debe ser publicado en el Diario Oficial La Gaceta. Este mismo se deposita, ¿verdad? Ante el depositario, eh, que en este caso puede ser, pues, el secretario de la SICA en este momento, en este caso. Luego viene la incorporación, una vez publicado en la Gaceta, viene lo que es la incorporación al derecho interno y ya forma parte del derecho interno de nuestro país. Y siempre recordando que en caso de que haya un conflicto, siempre va a prevalecer el tratado de acuerdo al artículo 18 de la Constitución de la República. Esa es mi participación. Buenas noches, compañeros cónsules y abogada, ¿verdad? Seguimos con el tema del proceso de la ratificación. En este caso me presento como el representante de la República de Nicaragua. Y pues tenemos aquí los pasos, pero vamos a dar una pequeña introducción de la ratificación de tratados internacionales. Como ya sabemos, es un proceso muy esencial, importante, ¿verdad? Que refleja el compromiso bueno, de mi estado de Nicaragua con también la comunidad internacional y su adhesión a las normas del derecho internacional. En este mismo concepto, pues, especifica de la lucha contra la trata de personas, la ratificación del Tratado Centroamericano Caribeño. Estamos representando algo muy importante, fundamental, ¿verdad? Para fortalecer la corporación regional y mejorar la protección a las víctimas, ¿verdad? Pues en el paso uno tenemos la negociación y firma del tratado contra la trata de personas. Vamos a poner ese ejemplo como ya hemos venido trabajándolo. Nicaragua, junto con otros países centroamericanos y el Caribe, participamos activamente en las negociaciones para establecer un marco legal común para combatir la trata de personas. Estas negociaciones, lideradas por el Ministerio de Relaciones Exteriores y otras instituciones gubernamentales, pues son de mucha relevancia, que buscan armonizar todas las legislaciones nacionales en diferentes países, ¿verdad? Pues también estamos enfocados en las víctimas como en
En estas negociaciones priorizamos la protección y el apoyo a las víctimas de la trata, garantizando su acceso a servicios de asistencia legal, médica y psicológica. También este mismo tratado buscamos promover la cooperación entre los países de la región en materia de intercambio de información, investigación conjunta y persecución de los mismos tratantes. Se busca una definición común, clara y que incluya todas sus formas de explotación, ¿verdad? Tanto como la forma sexual, laboral, servidumbre, etcétera, para facilitar la identificación y el proceso de los casos. Pues ya tenemos también en este mismo paso la firma, una vez finalizadas las negociaciones y acordado el texto del tratado, el representante de cada estado manifiestan la intención del país de ratificarlo y obligarse para sus disposiciones. En el paso 2, pues ya tenemos la aprobación por la Asamblea Nacional, que aquí en el cumplimiento del artículo 138 de la Constitución, el Poder Ejecutivo somete el Tratado Centroamericano contra la trata de personas a la Asamblea Nacional para su aprobación, eh, y después viene el debate parlamentario. El tratado es analizado por las comisiones de Asuntos Exteriores, Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea Nacional, quienes evalúan su compatibilidad con la legislación nacional y su impacto en la protección de los derechos fundamentales también. Ya en la participación de la sociedad civil, pues las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la lucha contra la trata de personas son invitados a presentar sus opiniones y recomendaciones a todos los diputados, ¿verdad? Enriqueciendo el debate. Ya en la votación, pues tras el debate, la Asamblea Nacional vota para aprovechar o rechazar el tratado. Y después, pues las reservas o declaraciones ya la Asamblea puede aprobar el tratado con reservas o declaraciones interpretativas para aclarar su alcance o limitar su aplicación en determinados aspectos. Pues pasamos al paso 3, que es la revisión constitucional. Si algún caso procede, aquí pues el Tratado contra la Trata de Personas plantea dudas sobre su compatibilidad con la Constitución, especialmente en relación con los derechos de las víctimas, la soberanía nacional o la distribución de competencias. Aquí se requiere una revisión constitucional por parte de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Ya viene el análisis de la Corte, la Corte evalúa si hay disposiciones del tratado, si contraviene la Constitución y emite un dictamen vinculante. Ya en la protección de derechos fundamentales, la revisión se centra en asegurar que el tratado no vulnere los derechos de las víctimas de la trata, como el acceso a la justicia, la protección contra la revictimización y la garantía de una reparación integral. Ya tenemos el paso 4, que es la ratificación por el Poder Ejecutivo. Pues aquí, una vez aprobado por la Asamblea Nacional y superado en su caso el proceso de revisión constitucional, el presidente de la República procede a ratificar formalmente el Tratado contra la Trata de Personas mediante la firma del instrumento de ratificación. Pues este instrumento es un documento oficial que expresa el consentimiento de Nicaragua y de todos los demás estados, ¿verdad? Pues también tenemos después de ese paso el depósito, el instrumento de ratificación se deposita ante el depositario designado en el tratado, eh, y después tenemos el compromiso internacional, que ya es con la ratificación. Todos los estados ya son obligados a cumplir de buena fe las disposiciones del tratado y adoptar medidas necesarias para su implementación. El paso 5 ya es la entrada en vigor y aplicación del tratado. Este tratado pues entra en vigor ya en los estados, todos los 3 estados firmantes, desde la fecha establecida, y ya las obligaciones legales, pues a partir de la entrada en vigor, el tratado se convierte en parte del ordenamiento jurídico de todos los estados. Pues esta es mi participación, compañeros y abogadas. Sigue nuestro compañero.
Compañeros, colegas, buenas noches, abogado, buenas noches. Continuando, ¿verdad? Vamos a seguir con lo que es la República de Costa Rica, el país que represento. Y bueno, vamos a hablar sobre el proceso, ¿verdad? Ratificación que se debe seguir en lo que es la República costarricense. Primero que nada, ¿verdad? El primer paso de todo es lo que es la negociación y la firma. ¿Qué se refiere con esto? Habla que el Poder Ejecutivo, obviamente, ¿verdad? A través del Ministerio de Relaciones Exteriores, negocia y firma el tratado con otros estados u organismos internacionales. Claramente, ¿verdad? Como estamos hablando sobre un tratado internacional y en este caso con nuestros hermanos, ¿verdad? Centroamericanos, se tiene que llegar a un consenso primeramente. Luego de pasar el primer paso, ¿verdad? Que es la negociación y la firma, seguimos con lo que es el envío a la Asamblea Legislativa. En este paso es donde el presidente de la República envía el tratado firmado a la Asamblea Legislativa para su aprobación o rechazo. O sea que el primer paso, ¿verdad? Después de haber sido firmado, negociado y todo salió bien, todo salió aprobado, pasa a lo que es su respectiva aprobación por lo que es la Asamblea Legislativa. Suponiendo, ¿verdad?, que todo salió bien, no hay ningún detalle que las partes estén en contra, dicho tratado, ¿verdad?, es aprobado. Siguiente sería lo que es la revisión en comisión. Como explicaba, ¿verdad? Después de que el tratado ya fue revisado y fue aprobado, el tratado pasa a la Comisión de Asuntos Internacionales del Congreso, donde se estudia su contenido y se emite un dictamen, favorable o desfavorable. Aquí podemos tratarlo, ¿verdad?, como unas palabras más entendibles que pasa por otro filtro. Tiene que pasar ahora por el filtro de la Comisión de los Asuntos Internacionales del Congreso, donde ellos, ¿verdad?, vuelven a leer lo que se ha estipulado en los dos pasos anteriores y ellos emiten un dictamen, ¿verdad? Como explicaba, un filtro más. Si es favorable, continúa y si es desfavorable, pues es reenviado nuevamente a lo que es el paso 2 y es donde se corrigen, ¿verdad?, ciertos errores o ciertas incongruencias que se encuentren en dicho tratado. Entonces, suponiendo igualmente que el tratado recibió un dictamen de manera favorable, pasa a lo que es la aprobación legislativa. Es aquí, ¿verdad?, donde el dictamen, como explicaba, el día del dictamen fue favorable, el plenario legislativo vota el tratado. Y esto se requiere mayoría simple para su aprobación. Como cualquier lugar, ¿verdad? Es donde se pide la mitad más uno. Es donde se va a una votación, donde está todo el poder legislativo, ¿verdad? Y vota. Si está de acuerdo a la mayoría, pues vota a favor. Y si hay alguna persona, algún miembro del grupo, ¿verdad? Del cuerpo legislativo, él estaría en contra. Y es ahí donde empieza, ¿verdad? Lo que puede ser la aprobación por parte del Poder Legislativo. Y por último, ¿verdad? Ya luego de que pasó los primeros filtros, ya se habló bien, se firmó todo, todos están de acuerdo, fue aprobado por la Comisión de Asuntos Internacionales, luego por la aprobación legislativa y todo salió bien, viene lo que es la ratificación y la publicación. Una vez, ¿verdad?, aprobado por la Asamblea y revisado, obviamente, si procede, estamos hablando en caso de que todo salió en orden, todo salió bien, el presidente de la República ratifica el tratado. Luego, ¿verdad?, de haber pasado por todos los filtros, todo está en orden y ya pasa a manos del presidente una vez más, donde todo empezó y él lo firma, ¿verdad?, para que ya pueda ser ratificado. Y como último, pues después de haber sido ratificado, se lanza un comunicado donde se explica, ¿verdad?, que va a entrar en vigor, un ejemplo, ¿verdad? Puede entrar en vigor a partir del 30 de noviembre. Ya fue ratificado y eso se da esa prórroga, ¿verdad?, para que tanto la población y las naciones involucradas eh, les dé chance, ¿verdad?, de que estén viendo todo lo que se llevó a cabo, todo lo que se estipuló en dicho tratado, para que para el 30 de noviembre no tome a nadie por sorpresa. Entonces, esos vendrían siendo los pasos clave, ¿verdad?, para llevar a lo que es la ratificación de un tratado en nuestra República de Costa Rica. Sin más que agregar, compañeros, es mi parte, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias a todos, abogada, compañeros. Esta ha sido nuestra participación en la noche de hoy, esperando sea pues muy productiva y muy educativa. Eh,
con esto culminamos y damos por cerrada pues la participación de la noche de hoy.